the man who does not walk in the counsel of the wicked. Blessed is the man who doesn't stand in the sinner's way, or sit in the seat of the mocker. Bueno, nos toca hoy terminar nuestra serie Plantados en el Evangelio. ¿Qué les ha parecido? Y también nos toca el tema de que va a terminar esta metodología que estábamos haciendo un breve sermón, donde después se profundizaba en los grupos. Volvemos a nuestro estado normal de predicación larga, de 1 hora y tanto. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos ha dado de poder tener estos espacios y particularmente agradecer también a quienes han sido parte de los grupos como moderadores, que han estado constantes ahí. Agradecerles a todos y cada uno de los que han sido parte de ello, han sido parte importante y principal de poder llevar a cabo también esta forma de adorar al Señor. Hoy nos corresponde estar con los niños, así que los saludamos a todos los niños cariñosamente y esperamos que también para ellos sea de provecho lo que vamos a conversar. Así que me parece que están repartiendo las hojitas para que puedan tomar apunte los niños. Así que lo primero que tienen que hacer es un dibujo ahí, ustedes ya saben, el dibujo de quien está predicando, el nombre del que está predicando, el pastor Zuco, ya lo saben los niños, y el texto que vamos a ver hoy día, donde está en la Biblia lo que vamos a aprender, lo que vamos a conversar, es en Gálatas. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 6, de los versículos 1 al 2. Gálatas 6, de los versículos 1 al 2. Y para no hacer spoiler a los más grandes, vamos a dejar ahí en pausa el tema que vamos a trabajar también como último sermón. Para todos los que han estado de fiestas en estos días, ¿han sabido de algo de las noticias? ¿Se han enterado de que solo desde el lunes hasta hoy día hay 25 asesinatos? ¿Se han enterado de eso, no? 25 asesinatos, baleos, personas que han aparecido muertas en distintos lugares, riñas, un montón de riñas. Las fiestas patrias da como ese calor como para pelear, ¿no? Y constantemente cualquier cosa puede ocurrir en una fonda, cualquier cosa puede ocurrir en una ramada. Eso nos va mostrando de que no tan solo no somos capaces de recrearnos, divertirnos sin alcoholizarnos, ¿cierto? Y sin buscar pleito con otros, sin buscar generar un conflicto con otros. Y precisamente hoy vamos a hablar del conflicto. Vamos a terminar toda la serie de sermones de Plantado en el Evangelio con la idea del conflicto. Porque tú y yo, nosotros todos los días estamos enfrentados a un conflicto, a un posible conflicto. Y lo primero que quiero compartir es que la palabra conflicto viene de una palabra muy poco conocida de nosotros, pero no es nada nuevo en el describirla, que es conflictus, del latín conflictus, y que es una palabra compuesta del con y flictus, ¿ya? Con tiene que ver con el conjunto o más de una persona,
y flictus tiene que ver con la idea de golpear a otro. Conflicto. Conflicto. Flicto viene también de otra palabra que es fligere, que tiene que ver con aplastar a otro. Tiene que ver con pisotear a otro. Tiene que ver con infligir a otro o tiene que ver con machacar a otro. Así que cuando estamos hablando de conflicto, finalmente estamos hablando de una pelea a golpes, ¿ya? Donde hay más de dos personas, pueden haber más de dos personas relacionadas en ese conflicto, y donde ¿qué es lo que buscan? Es que lo que se está diciendo es que de alguna manera uno se quiere superponer al otro. Ese es el conflicto, ¿ya? Hay nosotros conocemos la idea del BIF, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Hay violencia laboral, hay un montón de circunstancias donde tú y yo nos vemos envueltos constantemente en conflictos. Y lo que sale de nosotros es querer ganar esa batalla, es querer ganar esa pelea. Y para ello tenemos que golpear. Golpear con la palabra, golpear con los puños, o si eres más experto, golpear con puño y patada, ¿no? Esa es como la idea del conflicto. Y un conflicto es un choque o enfrentamiento entre sentimientos, ideas, intereses o fuerzas opuestas. Nuestro país está en constante conflicto frente, por ejemplo, a la política. ¿Ah? En constante conflicto frente a las ideologías. Todos, de una u otra manera, tenemos que vernos día a día enfrentados a diversos tipos de conflictos. El asunto no es si los vamos a enfrentar, porque los vamos a tener. El asunto es cómo los enfrentamos a la luz del Evangelio. ¿Ya? El asunto es cómo enfrentamos los conflictos a diario a la luz del Evangelio. Así que lo primero que quiero que veamos es el conflicto es evidencia del mal que nos domina. El conflicto es evidencia del mal que nos domina. Gálatas capítulo 6, versículo 1a. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, hasta ahí, 1a. Los problemas de relaciones que llevan a los conflictos no son parte de nuestro diseño creacional. ¿Sabían ustedes? Nosotros decimos que es algo natural en nosotros porque es algo natural a nuestra naturaleza caída. Pero no es algo natural a nuestra naturaleza creada. Porque no fuimos para pelear, no fuimos creados para pelear, no fuimos creados para tener conflictos, fuimos creados ¿para qué? Para amar. Para eso fuimos creados. Por lo tanto, los problemas que nosotros podemos enfrentar, los conflictos, no son parte del diseño con el cual Dios nos creó. Lo que significa que su origen no está en Dios. Los conflictos no están, tus conflictos, nuestros conflictos que enfrentamos a diario, no están originados en Dios. Tus problemas personales, el conflicto matrimonial, el conflicto entre hermanos, el conflicto entre los compañeros de labores, los conflictos que se dan dentro de la comunidad, de la iglesia, los conflictos con los vecinos, los conflictos en diversos grupos, no están originados en Dios. Y eso nos va mostrando que específicamente está originado en lo que la cosmovisión bíblica nos presenta, que es la caída del hombre. Dios nos creó de manera santa, perfecta, para amar. Y el hombre ha decidido no hacer la voluntad de Dios, no amar a Dios y seguirse por sí mismo, para sí mismo. Y eso trajo, ¿qué cosa? El primer gran conflicto entre el hombre y Dios. Ese fue un craso error, porque nosotros no tenemos cómo pelear
contra Dios. Pero creímos que sí, ¿no? Hemos creído que sí. Y esto nos ha llevado a que, por ejemplo, Génesis capítulo 3 nos va mostrando cómo se va originando los conflictos en la humanidad. ¿Se recuerdan Génesis capítulo 3? Que entre el 1 y el 2 nos va diciendo todo lo bonito, lo hermoso de la creación, pero en el capítulo 3 nos va relatando todo lo que ocurrió respecto de la desobediencia de Adán y de Eva y todas las maldiciones que se nos allegaron ahí. Y una de aquellas maldiciones fue la relación entre hombre y mujer, los conflictos entre la sociedad. Y todo esto nosotros vamos dándonos cuenta que los conflictos, las peleas, el infligir a otro daño se originan en un corazón corrompido que lo único que busca es satisfacerse a sí mismo. Cuando tú y yo nos vemos enfrascados en un conflicto, en una pelea, y queremos solamente ganar y dejar callado al otro, por lo menos callado al otro, lo que estamos buscando es satisfacer nuestro corazón. Y no estamos buscando glorificar a Dios. ¿Ah? Cuando tú quieres imponer tu verdad, cuando tú quieres imponer tu visión, cuando yo quiero imponer algo respecto de una circunstancia de trabajo, educacional, el familiar, lo que sea, va relacionado con este corazón corrompido que busca satisfacerse a sí mismo. Y ahí viene rápidamente el texto de Santiago capítulo 4. ¿Se recuerdan? Que en algún momento también hemos conversado de ello. ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? De los corazones que están absolutamente corrompidos para satisfacerse a sí mismos. Así que lo que Pablo nos está advirtiendo en este 1a es que en nuestro caminar en este mundo, y particularmente dentro de la iglesia, tendremos conflictos. Esa es la mala noticia. Porque donde hay un pecador, hay un conflicto. Donde tú estás, hay una posibilidad de conflicto. Donde yo estoy, hay una posibilidad de conflicto. Sea el tema que sea, hay una posibilidad de conflicto. Así que eso nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, porque la comunidad está compuesta de hombres y mujeres pecadores que en algún momento queremos imponernos frente a otro, de la manera que sea, o por la razón que sea. Así que eso es algo que tenemos que darnos cuenta que vamos a estar hasta que el Señor venga en esa circunstancia. Porque esto ocurre porque el pecado aún mora en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, constantemente buscando, ¿cierto?, generar un problema. Generar un problema con Dios y generar un problema con nuestros seres amados, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Quién de nosotros no se ha peleado con un amigo? ¿Ah? Y se ha peleado, y después uno dice, por la tontera que peleamos, ¿no? Nuestro corazón tiene una capacidad tan increíble de generar algo tan grande de una cosa tan pequeña, y somos capaces de terminar relaciones por algo que es tan poco relevante. ¿Se han dado cuenta de eso? Somos capaces de terminar relaciones, somos capaces de terminar relaciones de matrimonio, relaciones familiares, por ideas, por tradiciones. ¿Para qué decir cuántas familias se han roto producto de la política? ¿O no? Y lo peor es cuántas familias se han roto producto de la política dentro de la iglesia, que no debiese ser. Eso es algo que nosotros vamos a luchar hasta que el Señor venga. Por lo tanto, no podemos evadir el tema del conflicto, no podemos evadir el tema de las circunstancias que vamos a vivir de conflicto. No hay una iglesia bajo el cielo que no enfrente conflictos. Y si hay una iglesia que no enfrenta conflictos, hay que empezar
a cuestionarse. ¿Ya? Con eso no estamos diciendo que hay que promover el conflicto, sino que todo lo contrario. Obviamente que tenemos que trabajar para que haya menos conflicto, pero una iglesia que no tenga conflicto es una iglesia que o está siendo manipulada o es una iglesia prácticamente muerta. ¿Ok? Entonces, no podemos evadir el tema del conflicto. Ahora viene algo para los niños. Ahí sí, Keila me puede ayudar. Que los niños puedan dibujar ahí, para el primer punto del conflicto, una calavera o una serpiente. ¿Ya? Una calavera o una serpiente. Y eso simboliza la evidencia del mal que nos domina. ¿Ya? El símbolo de la calavera o el símbolo de la serpiente tiene que ver con el mal que nos domina. En segundo lugar, el conflicto, y aquí es donde Pablo nos ayuda, necesita ser tratado con mansedumbre y humildad. Ya definimos y ya dejamos claro de que conflictos van a haber. La forma de tratarlos, según el apóstol Pablo, es que lo podamos trabajar con mansedumbre y humildad. Ustedes, nosotros que somos espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí vamos a hacer un contexto. Los Gálatas se creían el cuento. Los Gálatas se creían mejor que cualquier otra iglesia. Los Gálatas creían de que ellos eran los espirituales, los más espirituales que todas las demás iglesias. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes son espirituales y de verdad son espirituales, tienen que actuar de esta manera. ¿Ok? Entonces, volviendo atrás, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, por ejemplo, en algún pecado de conflicto, de violencia entre hermanos, de violencia intrafamiliar, etc., ustedes, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que somos espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Se recuerdan que nuestra hermana Valeria nos comentó, también nos habló de esta idea de la restauración? De el remendar algo que estaba roto, o de la idea también de un médico que trabajaba una fractura, la idea de poder restaurar ese hueso. Bueno, esta es la misma idea, restáurenlo. Vuélvanlo a su estado original, vuélvanlo a su estado de salud. Eso es lo que estamos llamados, en un espíritu de mansedumbre y mirándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra tendencia? Es que nosotros vemos a alguien que está mal y vamos a exhortarlo, a reprenderlo, colocándonos nosotros como medida de referencia, y una medida de referencia más alta que el que ha pecado, que el que ha caído. Es como que yo estoy mirando hacia abajo al que ha pecado, con superioridad moral. Y Pablo nos está diciendo, no pues, tú no te puedes colocar en un lugar que no te corresponde. Tú te tienes que colocar en el mismo lugar del que ha caído, porque eres un pecador igual que él. Entonces, desde esa perspectiva, mirándonos de igual a igual, sí vamos a poder tratar al otro con mansedumbre y sí vamos a poder tratar al otro con humildad. Entonces, si alguien ha caído en un conflicto, eso significa que se ha dejado dominar por el odio, por ejemplo. Se ha dejado dominar por el orgullo, por ejemplo. O la ira. Y no ha tenido la bendición de trabajar algo que la Escritura nos enseña que debemos tener, que es el dominio propio. ¿Quién de nosotros tiene el dominio propio? Levante la mano. Yo no la. No tenemos el dominio propio. ¿Y por qué no tenemos el dominio propio si tenemos el Espíritu Santo en nosotros? ¿No debiese ser distinto? ¿No debiese ser que nos debiésemos controlar porque el Espíritu de Dios mora en nosotros? Porque tenemos el Evangelio. ¿No debiese ser que cuando voy manejando, para cuando van manejando,
y alguien los pasa a llevar, usted debiese tener el espíritu de controlarse y no de descontrol y maldecir al otro y salir con un bate a pegar y a romperle los vidrios al otro. Usted dirá, pero eso en la iglesia no ocurre. Ocurre. Entonces, nosotros que somos espirituales, vosotros que sois espirituales, nos está diciendo que nosotros que somos mejor que el otro, nosotros que somos creyentes en Cristo, nos hacemos cargo del que cae. Y esta idea de el que ha caído, cabe todos los aspectos del pecado, como se puedan manifestar. Y ahí nosotros podemos colocar el tema del conflicto. O sea, creyentes igual que quien ha caído, debemos dar una mano para restaurar al que está en esta idea de contención constante. Hay hermanos, hay hermanas que son buenas para pelear. Son contenciosos. Y eso es lo único que podemos decir de aquí adelante: arrepiéntanse. Arrepintámonos de ello. No podemos jactarnos de ello. Y a veces lo que decimos, yo soy sincera, soy honesta, con una falsa sinceridad, con una falsa honestidad. Lo único que quiere hacer es agradarse a sí mismo y colocar su verdad, su posición frente al otro, superponerse frente al otro. Y eso, ¿saben dónde ocurre muchas veces? Porque a veces no somos ni siquiera capaces de decirlo a la cara. Ocurre en los grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp mandamos mensajes. En los grupos de WhatsApp mandamos directas, no tan indirectas, sino que bien directas, y como desafiando. Y díganme algo. Hermanos, hermanas, esa no es la actitud de un cristiano. Esa no debe ser la actitud de alguien que es dominado por el Espíritu, sino que esa es la evidencia de alguien que está siendo dominado por el ego, que está siendo dominado por el mal, gobernado por el mal. Entonces, ¿cuáles son estas dos maneras de restaurar? Mansedumbre y humildad. En mansedumbre, que al llamar al hermano al arrepentimiento, porque a eso es lo que hay que llamar, al abandono de su actitud, uno lo haga con amor. Lo que está queriendo decir Pablo, que lo haga con ternura, que lo haga en paz. Y a veces no lo hacemos de esa manera. Me confieso pecador. A veces no lo hacemos de esa manera. Sobre todo cuando ya ha hablado 3, 4, 5 veces con la persona de que tiene que cambiar aquello, ya en la cuarta, quinta vez ya a mí como que se me empiezan a salir los choros del canasto y se complica un poco la cosa. Y el apóstol Pablo lo que dice que tiene que ser con mansedumbre, tiene que ser con ternura. ¿Saben por qué? Porque la propia Escritura dice que la respuesta blanda quita la ira. La respuesta en paz, la corrección en paz, amaina nuestro calor de pelea, ¿cierto? Y nos permite bajar las revoluciones, nos permite comprender, nos permite entender, porque no sé si te ha pasado que cuando te están retando, cuando te están corrigiendo, a uno se empieza a enojar y no le entra nada de lo que dije. ¿Me entiendes? Sí. Ya sentimos, sí, pero estamos totalmente bloqueados, cerrados, en negro, y no queremos saber nada. Y más encima decimos, ¿y este quién se cree que es para venir a reprenderme, a exhortarme? Y alguien te puede decir, pero es el pastor. ¿Y quién se cree que es el pastor? Yo le conozco esta y esta. ¿Se dan cuenta cómo sale nuestro corazón pecaminoso a relucir? Y en humildad, en no ponerse como ejemplo de santidad frente al otro. No ponerse como ejemplo de moral frente al otro. Porque como está exhortando a los Gálatas a que no sean así de sobre espirituales, nosotros también tenemos que tener humildad para poder tratar a el otro. De igual a igual, de tú a tú con amor, con ternura. No tratando de hacer sentir al otro de que tú eres mejor. Por lo tanto, aquí es donde la comunidad puede hacer mucho. Como mediadora, como agente de reconciliación.
Hay cosas, queridos hermanos y amigos, que usted se da cuenta de que hay un problema entre hermanos. Por ejemplo, que hay un conflicto, que hay una tensión. Y usted, en vez de ser un agente mediador, hace una de estas dos cosas. O le echa más leña al fuego, si se rieron es porque es así, o buscan al pastor o a un presbítero para que solucione el tema. Y la Escritura no nos enseña eso, ni a echarle más leña al fuego, ni a que busquen al pastor para que solucione el problema o a un presbítero para que solucione el problema. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle la comunidad. Si tú y yo nos damos cuenta de que hay un conflicto matrimonial, de que hay un conflicto entre hermanos, que hay un conflicto familiar, que hay un conflicto en alguna medida vecinal, laboral, que te está afectando incluso, tú y yo tenemos que acercarnos a aquel hermano, a aquella hermana que está pasando por esa dificultad. Por eso es que la comunidad puede hacer mucho como mediadora, buscando, ¿qué cosa? Reconciliar. Usted y yo no nos podemos poner de un lado o del otro cuando hay un conflicto. Tenemos que ser mediadores, agentes de reconciliación, buscar que las partes se reconcilien. Y así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es aplicar Mateo 18. ¿Se recuerdan Mateo 18? Que nos enseña que si hay alguien que tiene algún problema con otra persona, lo que tiene que hacer es ir individualmente, personalmente, a buscar a la persona, conversar con ella, pero ¿cómo? Nos dice Pablo, con mansedumbre. Oye, tengo que hablar contigo. Tenemos que solucionar un problemita que tenemos. Así que te espero después del culto. Pelea, 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 pelea. Hermano, aunque ustedes no lo crean, eso ocurre. ¿Ah? O es peor cuando tú tienes que predicar y hay un hermano que tiene algo contra ti y te lo dice antes del sermón. Qué lindo. Gracias. No lo hagan nunca. Si tienen algo contra mí, díganmelo después del culto o en otro día. ¿Ya? No antes del culto o no antes del sermón, para que uno pueda predicar con tranquilidad. Después lancen todos los dardos que quieran. Entonces, niños, ahora a ustedes les tocaría dibujar un símbolo que tiene que ver con la restauración, que debiese aparecer ahí. ¿Ah? Es como la idea de volver a cero, volver a lo original. ¿Ya? Y por último, el conflicto es una carga que necesita ser aliviada en comunidad. El conflicto es una carga. El conflicto no resuelto se transforma en una carga. Y por eso que Pablo dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cuando Pablo mencionó la idea del sorprendido en alguna falta, pintó la imagen de una persona hundida bajo una pesada carga. ¿Te has sentido así en algún momento? ¿Hundido bajo una pesada carga? ¿Como que no la puedes sobrellevar? Bueno, un conflicto se puede transformar en una pesada carga. Y sobre todo cuando no somos capaces, porque ahí cuando estén en el estudio se van a dar cuenta de algunas ideas. Pero hay algunos que son buenos para enfrentarlo rápidamente y hay otros que son buenos para evadirlo. ¿Ah? El que es bueno para evadirlo, alarga la agonía y se echa más carga. ¿Ah? Nosotros que somos espirituales, nosotros que somos parte de la comunidad, tenemos que ayudar a llevar la carga del otro. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Ah, no, que lo vean ellos. ¿Han escuchado unas palabras que dicen cuando hay un problema matrimonial, no hay que meterse ahí? Hermano, si usted ve un problema matrimonial, ataque. Vea, ofrezca apoyo, ofrezca oración, ofrezca
un oído para poder escuchar, para poder conversar, pastorear ese corazón. No deje que esa pareja siga en el conflicto. Si usted escuchó algo, usted presenció algo, el Señor te está haciendo responsable de esa circunstancia. No nos podemos evadir, no nos podemos hacer los locos. No podemos decir, ya, sí, total, ellos son dos adultos, ellos se tienen que entender. Tú y yo somos parte de una comunidad y esa comunidad tiene que hacerse parte también de las cargas que tú y yo estamos llevando a diario. El enfrentar conflictos nos aísla, nos encierra, se transforma en una carga pesada que al final nos agota y vence. Por lo que necesitamos que alguien o algunos de la comunidad nos ayuden a llevar esta carga, nos ayuden a llevar este problema y nos ayuden a resolver este conflicto. A veces no somos capaces nosotros mismos de resolver los conflictos. Necesitamos mediadores, necesitamos hermanos que nos ayuden, que nos acerquen, pero con mansedumbre y humildad. Porque usted, agente mediador, no es más que los otros. Y interesante que al llevar las cargas los unos de los otros se transforma, esto lo encontré muy encachado y desafiante. El llevar las cargas los unos de los otros, sobre todo en un tema de conflicto, significa básicamente hacer un discipulado de la persona. Y esa idea de discipulado, de poder generar un tiempo y un espacio de conversación a la luz de la Escritura, donde estamos siendo transformados por la palabra y por el Espíritu, finalmente también te está transformando a ti. O sea, algo quiere el Señor con esa persona en conflicto y algo quiere el Señor contigo como agente de reconciliación. Por lo tanto, se transforma en un espacio de discipulado que no va a terminar en 2 sesiones, 3 sesiones a lo que estamos acostumbrados. 5 sesiones de psicología, de terapia. Eso no se resuelve así. A veces hay personas que necesitan más de 5 sesiones. A veces hay personas que necesitan más de 1 año de un discipulado, de un pastoreo, de un mentoreo. Así que nos hace responsables. El Señor nos hace responsables de ello. Por eso este es un golpe a la comodidad en la cual estamos. Es un golpe a la comodidad en la cual tú y yo nos encontramos. En que yo solo soy el único que estoy sufriendo, pasando por problemas, siendo que hay otros que están pasando problemas mayores que tú, de relaciones, de conflictos matrimoniales, de conflictos familiares, de conflictos laborales, que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que necesitan orientación, que necesitan una exhortación. Y tú, el Señor, te ha llamado para eso, sacerdocio universal. El apoyar a nuestros hermanos que pasan por diversos conflictos nos hace ser discípulos de Cristo. Y así, dice el apóstol Pablo, cumplimos su ley, tal como lo expresa Juan en el capítulo 13, versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Una expresión de amor es preocuparte por tu hermano que está pasando por alguna dificultad o algún conflicto. Por último, para los niños, dibujar 2 o 3 personas abrazadas como símbolo de comunión, como símbolo de apoyo, de ayuda mutua entre hermanos y